En este video aprenderemos sobre el binomio cuadrado perfecto. El binomio cuadrado perfecto se refiere a un binomio, obviamente de dos términos, elevado al cuadrado. Normalmente, para resolver este binomio al cuadrado, lo que haríamos sería multiplicar el binomio por el binomio nuevamente. Comenzaríamos a multiplicar los términos uno por uno. A por A es igual a A cuadrada. A por B es igual a más AB. Después, más B por A es igual a más AB. Finalmente, B por B es igual a más B cuadrada. Ahora sumaremos los términos semejantes, que serán AB más AB. Como resultado tendremos A cuadrada más 2AB más B cuadrada. Este sería el proceso que tendríamos que hacer para resolver este binomio. Esto también es una fórmula, la cual puede definirse de la siguiente forma. Ya sabemos que A más B al cuadrado va a ser igual a A cuadrada más 2AB más B al cuadrado, lo cual es una fórmula, y esta fórmula se describe de la siguiente forma. El cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Sin importar el signo que tenga entre los términos, ya sea más o menos, ese simplemente se traslada al doble producto del primer término por el segundo término. Todo lo demás se mantiene como positivo. En resumen, esta es la fórmula que se debe aplicar al resolver un binomio al cuadrado. Ahora comencemos con 5 más x al cuadrado. Como ya mencionábamos antes, comenzaremos aplicando la fórmula. El cuadrado del primer término, que sería 5 por 5 igual a 25, más el doble producto del primer término por el segundo término, lo cual sería 5 por x por 2. Y finalmente agregamos el cuadrado del segundo término, que sería x al cuadrado. Resolvemos las multiplicaciones que tenemos ahí restantes, lo cual claramente 2 por 5 por x nos da igual a 10x, que es el doble producto del primer término por el segundo término. Como resultado final, obtenemos 25 más 10x más x al cuadrado. Continuemos con 3 menos 7x al cuadrado. El cuadrado del primer término es 9. Después, el doble producto del primer término por el segundo término. Esta vez nos vamos a saltar rápidamente el paso y multiplicaremos 3 por menos 7x, lo cual nos da menos 21x. Y finalmente el cuadrado del segundo término, lo cual nos da 49x cuadrada. Al completar nuestra multiplicación, obtenemos 9 menos 42x más 49x al cuadrado. Ahora continuaremos con un binomio que tenga dos variables diferentes y un negativo en el primer término. Podríamos acomodarlo de tal forma que nos quedara 4z menos 2y al cuadrado. Pero recordamos que de cualquier forma el cuadrado del primer término y el cuadrado del segundo término siempre serán positivos. Como ya sabemos, al multiplicar negativo por negativo nos da positivo. Por lo tanto, menos 2y al cuadrado serían 4y al cuadrado. Recuerden que esto no significa que la potencia afecta directamente el número. De lo contrario nos quedaría menos 4y al cuadrado. Recuerden que estamos multiplicando el término por otro término. Por lo tanto, ambos signos negativos van a multiplicarse. Y recuerden que al momento de multiplicar dos variables diferentes, estas simplemente se unen. Como pasa aquí en el ejemplo de multiplicar el doble producto del primer término por el segundo término. Ahora tenemos 9x menos 8y al cuadrado. Podemos saltarnos el paso del doble producto del primer término por el segundo término rápidamente. Algunas veces es más fácil dejar la multiplicación de los dos términos y luego multiplicarlo por 2. De esa forma no tendremos que lidiar con números tan grandes en una sola operación.
Ahora tenemos dos términos con tres variables diferentes. Como ya sabemos, una variable que se multiplica por sí misma simplemente eleva su potencia. En este caso sería x cuadrada, y cuadrada. En este caso vamos directo a la fórmula y aplicar las dos multiplicaciones rápidas, doble producto del primer término por el segundo término. Significa xy por z por 2, lo cual claramente nos da 2xyz. Y finalmente, el segundo término al cuadrado, que es z por z igual a z al cuadrado. Ahora, en este binomio vamos a manejar potencias en nuestras variables. 2x al cuadrado por 2x al cuadrado nos daría 4x a la cuarta. El doble producto del primer término por el segundo término mantendrá las variables iguales. Lo único que va a cambiar es el número. El 2 multiplicado por 2 nos dará 4. Y finalmente el segundo término al cuadrado, lo que nos daría y a la 6, z a la cuarta. Ahora tenemos una fracción en nuestro primer término. Rápidamente haremos la fórmula. Las variables en la fracción simplemente se elevarán al cuadrado. Al multiplicarlo por el número entero del segundo término, obtendremos 6 por xy sobre y. Notamos que 6xy sobre y puede dividirse. Claramente dividimos y sobre y. Esto nos dejará x al cuadrado sobre y cuadrada más 6x más 9y al cuadrado. Para el siguiente binomio tendremos una raíz. Las raíces son un poco más complicadas al momento de asignarles un signo, ya sea positivo o negativo. Por lo tanto, vamos a dejarla positiva, ya que la fórmula así nos lo indica. Al convertir una raíz cuadrada en potencia, esta se convierte en 1 sobre 2, o sea, elevada a la 1 medio. Como ya sabemos, cuando dos variables iguales se multiplican, sus exponentes se suman. Por lo tanto, 1 medio más 1 medio nos dará 1. Y el cuadrado de x elevado a la 1 medio sería igual a x. Después, el doble producto del primer término por el segundo término sería x a la 1 medio o raíz de x por menos 4, lo cual nos daría menos 8 raíz de x. Y finalmente menos 4 al cuadrado nos dará 16. Ahora tenemos 2 raíz de y más raíz de y. Gracias al ejercicio anterior, rápidamente sabemos cómo elevar una raíz al cuadrado. El primer término nos daría 4y. Para el doble producto del primer término por el segundo término, claramente el resultado se volverá a repetir. Y finalmente, como ya sabemos, raíz de y elevada al cuadrado nos dará y. Ahora solo sumamos términos semejantes y obtenemos 8y más y. Vuelvo a repetir, las raíces son un poco más complicadas ya que siempre llevan un más menos como resultado. Pero en estos ejercicios los vamos a manejar de una forma muy simple, como si fueran positivos, para dar a entender un poco más la lógica de cómo funciona un binomio cuadrado perfecto. Para concluir, tendremos menos 2b menos 5a sobre c, lo que significa dos términos negativos. El cambio de signos no afecta, en realidad todo se quedará como positivo, ya que menos por menos es positivo, ya sea al cuadrado de algún término, o incluso al multiplicar el doble producto del primer término por el segundo término. Espero que este video sea de ayuda. Todos los lunes habrá material nuevo. También pueden ver notas sobre estos videos en Blogger. Pueden ayudarme suscribiéndose y compartiendo este video, se los agradecería mucho.